Let me see if I've got this straight. God is big, like really big, but he's also in the small things. We can't see him, and yet he's incredibly close. His character never changes, but at the same time, we can't predict what he's going to do. He's got control over everything, but we can still make our own choices. He is all-powerful and good, but evil still exists in the world. He's a God of justice, yet he loves everyone and forgives anyone who asks. And all of that is supposed to make sense? En las gélidas aguas alrededor de Groenlandia hay innumerables témpanos de hielo, algunos pequeños y otros gigantes. Si los observa con atención, se da cuenta de que a veces los pequeños témpanos de hielo se mueven en una dirección, mientras que sus contrapartes masivas fluyen en otra. La explicación es sencilla. Los vientos superficiales impulsan a los más pequeños, mientras que las enormes masas de hielo son arrastradas por las corrientes oceánicas profundas. Cuando enfrentamos pruebas y tragedias, es útil ver nuestras vidas sujetas a dos fuerzas: los vientos superficiales y las corrientes oceánicas. Los vientos representan todo lo cambiante, impredecible y angustioso, pero operando simultáneamente con esas ráfagas y vendavales es otra fuerza que es aún más poderosa. Es el movimiento seguro de los sabios y soberanos propósitos de Dios, el profundo fluir de su amor inmutable. A mí me encanta esta ilustración porque nos explica prácticamente de la forma que la soberanía y la bondad de Dios constantemente se está moviendo en nuestras vidas. Que aunque las circunstancias de este mundo, los vientos, nos presentan con tantas cosas, podemos depender más de las corrientes del océano, de la bondad y la fidelidad y la soberanía de Dios que constantemente está operando en nuestras vidas. Bienvenidos a todos, buenas tardes, encantado que están con nosotros. Una bendición para mis hermanas y hermanas a través de las redes sociales. Estamos tan contentos que están con nosotros a través de estos medios. Hoy estamos hablando y nos vamos a enfocar en dos atributos de Dios: la soberanía y la bondad de Dios. Ahora, estos dos atributos impactan mucho las circunstancias que nosotros vivimos. Muchas veces se nos hace difícil entender la bondad de Dios, la soberanía de Dios en medio de circunstancias difíciles que nosotros vivimos. Porque a veces ocurren tragedias, muerte, enfermedades, cosas que nos sorprenden, y cuando pensamos en Dios decimos: Dios mío, no sé cómo tú vas a obrar en medio de esto, no sé cómo tu soberanía va a obrar, y esto va a ser para mi bien y te va a glorificar y honrar a ti. A veces no tiene sentido, sobrepasa nuestro entendimiento. Se nos hace difícil reconocer y vivir esta soberanía y esta bondad de Dios. Esta serie, si no has estado aquí, hemos estado desempacando los atributos de Dios. Es tan importante para nosotros y para nuestras vidas. Informa de la manera que nosotros nos hablamos, nos respondemos los unos a nosotros, pero también impacta de la manera que nosotros, más importante que todo, respondemos a Dios. El mundo nos está inundando con información, con cosas que están sucediendo en este mundo y acciones de las personas que no están informadas por una vista adecuada de Dios. Porque si fuera informado correctamente, pues entonces no viviríamos o viéramos las cosas que vemos y experimentamos todos los días. Compartí la semana pasada que lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. De la manera que nosotros vemos a Dios, conocemos a Dios, entendemos sus atributos, y es lo más importante de nosotros porque informa todo lo que yo voy a hacer, cómo voy a pensar, cómo voy a responder, cómo voy a amar. En los Estados Unidos ha habido un cambio de poder, si no lo saben.
Tenemos un nuevo presidente de los Estados Unidos. Por la primera vez en la historia de los Estados Unidos, tenemos una vicepresidente que es mujer. No solamente eso, es de etnia asiática y también afroamericana. Y la realidad de lo que ha ocurrido en este país está causando a las personas de responder de una mezcla de emociones, buenas, malas e indiferentes. En las redes sociales la gente se están atacando en uno a los otros sobre sus ideales, sus creencias y los valores de estos políticos. Hasta los mismos cristianos se están permitiendo que su disgusto y su odio del partido, de los candidatos, se está derramando sobre las personas que están de acuerdo o en desacuerdo con ellos. Las relaciones de las personas, de la familia, de las amistades están siendo quebrantadas. La gente está inyectando su ego en lo que creen que su reino, su país debe de ser, en vez de vivir la soberanía y la bondad de Dios. Tú ves, cuando nosotros vivimos la soberanía y la bondad de Dios, es lo que nos lleva a vivir de la manera que vemos al mundo como es de Él. Que vemos que el reino es su reino, es su país, independiente de las posiciones de los hombres y de las influencias de los hombres y las mujeres que están en poder. Como quiera, Dios es soberano. O sea que si entiendo bien la soberanía y la bondad de Dios, no voy a vivir de la manera que digo que es mi reino dentro de su reino. No es solamente con las elecciones y la política que nosotros nos comportamos así, como que si fuera mi reino dentro de su reino. También nos comportamos así cuando las cosas no fluyen como nosotros queremos. ¿Y qué sucede? Bueno, las cosas no están operando como se debe en mi reino. O cuando los demás no responden a nuestras expectativas. Bueno, no se están comportando como deben en mi reino. ¿Y qué hacemos? Nos enojamos, nos preocupamos, nos da miedo. Vivimos comportándonos como si es mi reino en vez del reino de Dios. Informa cómo veo a las personas, informa la cultura, nuestros valores, el dinero, las posesiones, hasta los mismos derechos humanos y lo que creemos que una persona se merece o no se merece. Lo influye absolutamente todo. Para poder desempacar profundamente y bíblicamente la soberanía de Dios y su bondad, vamos a estar hoy en el libro de Daniel, capítulo 4. Pero antes de leer los versículos, quiero dar un poco de contexto de lo que estaba sucediendo en el libro de Daniel, cuando en el capítulo 4, ¿qué estaba sucediendo? Es siempre importante tener contexto para entender qué es lo que estaba diciendo Dios en esos tiempos y crear un puente de aplicación para nosotros aquí en el día de hoy. Bueno, pues en este tiempo, el rey Nabucodonosor, practiqué esa palabra bastante. Nabucodonosor. Y cuando me canso voy a hacer el rey Nabú, que es la misma persona. ¿Estamos bien? Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Conquistó y destruyó a Judá y a Jerusalén. ¿Por qué dos reinos? Después del rey Salomón, después que él murió, la desobediencia de Israel y la idolatría de Israel llevó que el reino de Jerusalén, de Israel, se partiera en dos reinos. Uno era Judá y el otro era Jerusalén. Y bueno, pues Dios usó el reino de Babilonia y el rey Nabucodonosor para conquistar a Israel y destruir los dos reinos. Y se llevó a la mayoría de los ciudadanos de Israel, los judíos, a Babilonia. Y este rey Nabú, tomaba a las personas que eran más inteligentes, más astutas, tenían más habilidades, las entrenaba, le cambiaban el nombre y los ponía para servir en su reino. Ahora,
Daniel era uno de esos. Y Daniel era un profeta en esos tiempos. ¿Qué es un profeta? Un profeta es cuando Dios elige un hombre o una mujer y habla a través de ellos, y es la misma voz de Dios hacia el pueblo de Israel. Y Dios estaba usando a Daniel en esos tiempos. Y eligió, el rey Nabú también eligió a Daniel porque él sabía que Dios estaba con Daniel. Y lo eligió para ser el líder de sus sabios sobre los místicos y la espiritualidad. Usó a Daniel para ser el líder de ellos porque reconocía que Dios estaba con él. En reverencia a la palabra de Dios, les quiero pedir por favor que se pongan de pie. Como iglesia, todo mensaje que se predica desde esta tarima está fundado en la autoridad y la palabra de Dios, que es la autoridad de nuestras vidas. Daniel capítulo 4, versículo 34 al 35. Entonces, alabe al Altísimo, honre y glorifique al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. La palabra de Dios. Por favor, tome su asiento. Para asegurarnos que estamos hablando en términos correctos, quiero dar una definición de soberanía. Dios es infinitamente capaz y libre de hacer toda su santa voluntad y ejerce su autoridad completa y sin obstáculos sobre toda su creación. Su santa voluntad, una voluntad que sobrepasa entendimiento, santo, libre de pecado, es bueno. Ejerce toda su autoridad completa sin obstáculo alguno. No hay nada que pueda intervenir o cambiar la voluntad de Dios, que es santa. Ahora, los seres humanos tienen el gran privilegio y el derecho de hacer decisiones. Ahora, nuestras decisiones sí tienen consecuencias reales. Dios no hace que todo suceda directamente, pero sin embargo permite que todo suceda. Y finalmente, toda decisión resulta que la voluntad de Dios se cumplirá. De una forma más básica, no importa si tú escoges a Dios o no, la voluntad de Dios se va a llevar a cabo como quiera. No importa si tú vives en este país, en otro país, este estado, otro estado. Dios te da la bendición de hacer la decisión, pero como quiera se va a llevar a cabo su voluntad, la providencia de Dios. Eso es la soberanía de Dios. Bondad. Dios es la norma final de todo, final del bien y de todo lo que Dios es la norma final del bien, y todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. O sea que Dios es el estándar de lo que es bueno, y todo lo que Él hace o lo que decide no hacer es digno de aprobación. Esta bondad es virtud y santidad en acción. O sea, bondad no es bondad simplemente con una virtud. La bondad tiene que estar en acción. No es bondad a menos que algo se está llevando a cabo, una obra por el bienestar de otras personas. O sea que cuando decimos la bondad de Dios es porque Dios se está moviendo y obrando en acción en todo momento por el bien de los demás. Tú no puedes ser bueno o tener esta bondad o esta virtud a menos que tú lo estás viviendo, que Dios lo está viviendo a través de ti. O sea que no puedo estar aquí aislado haciendo nada y decir, ay, yo soy bueno. No es así. Dios tiene que estar llevando a cabo una obra a través de ti. Esta es la bondad de Dios. Dios constantemente moviéndose. Santidad en acción para el beneficio de los demás. Mira lo que dice en Santiago capítulo 1 versículo 17. Toda buena dádiva, regalo,
y todo don perfecto descienden de lo alto. ¿Dónde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras? O sea que todo lo bueno proviene de Dios. No importa lo que sea, si se considera bueno, proviene de Dios. Todo don que Dios te ha dado, toda habilidad que Dios te ha dado, todo pensamiento, toda habilidad, toda bendición, riqueza, posesión, todo proviene de Dios. No viene a través de mi propia creación, de mi propia obra. Todo lo que es bueno proviene de Dios. Mira lo que dice Mateo 5:16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. O sea que Dios nos da lo bueno con un propósito. Te da lo bueno para que lo lleves a cabo para servir a otra persona. Bondad en acción. Y la respuesta a esa bondad en acción lleva a los recipientes a alabar a Dios, a reconocer a Dios. Yo quiero que Dios haga su bondad a través de mí para que así la persona reciba esa bondad, esa cosa buena, esa necesidad quizás que tú cumplas, algo bueno, para que así lleve a la persona a alabar a Dios. ¿Has visto a personas, o quizás si tú has hecho algo bueno por una persona y la persona dice, ¿por qué tú estás haciendo esto? ¿Por qué esta bondad? ¿Por qué me miras a mí con favor? Reconocen a Dios. Porque no tiene sentido. Yo no me merezco que tú seas así de bueno conmigo. ¿Por qué yo? Reconocen a Dios. Le dan la gloria a Dios. Interesante la gente que piden dinero en las carreteras. Si tú le das algo, lo primero que dice, le dan gracias a Dios. Interesantemente. Reconocen que en todo bueno proviene de Dios. Ahora quiero desempacar más esta bondad de Dios. Ay, se me escapa la palabra, perdóname. La bondad y la soberanía de Dios a través de la vida de Nabucodonosor. Y voy a leer un sueño que él tuvo. Daniel capítulo 4, versículo 14 al 17. Y que a voz en cuello me gritaba, derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterrados el tocón y las raíces. Sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que hayan transcurrido 7 años. Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Esto es un sueño que tiene el rey Nabú. ¿Te imaginas tener un sueño así? Clarito, que tú te recuerdas las palabras que se te dijo. ¿Y cuál fue el propósito del sueño? ¿Para qué? Para que los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere. O sea que toda persona que está en poder, toda persona que tiene influencia, toda persona que tiene autoridad, solamente lo tiene porque Dios lo permite. Dios lo permite. Y Dios quiere que todos sepan eso. Que Él es el Dios altísimo y soberano sobre absolutamente todo. Ahora, ¿qué hace Él? Ya Daniel había vivido
a través de cuando hicieron el rey Nabú hizo una estatua de él y quería que todos alabaran esa estatua. Y bueno, pues Daniel y sus 3 amigos dijeron, no podemos. Hay un solo Dios, Dios altísimo, solamente lo alabamos a él. El rey Nabú, Dios está bien, se los tiró en un horno de fuego. ¿Y qué pasó? Nada les pasó. En el fuego, Dios mismo, Jesús, en el fuego con ellos. Y salieron del fuego y ni el pelo ni la ropa se les quemó. Ahí el rey Nabú dijo, Dios en verdad está con ellos, porque nunca ha habido un Dios que ha salvado a su gente de esta forma. El rey Nabú reconocía que Dios estaba con Daniel. Él reconocía muy bien quién era Daniel. Y bueno, él puso a Daniel a servir, a ser el líder de todos estos místicos y espirituales. Lo llamó a él y Daniel le dice, mira, en mis palabras, Dios quiera que lo que dice este sueño no sea para ti, sea para tus enemigos. Pero te voy a decir que lo que dice el sueño y básicamente es para ti. Y le informa a él que el sueño es una advertencia. Que el rey Nabú se tiene que humillar y reconocer que todo poder, que toda riqueza y que toda influencia que él tenía era de Dios. Que se humillara y que reconociera al Dios altísimo que ya el rey Nabú había visto. Lo vio dentro del fuego con Daniel y sus amigos. Él ya sabía. Es una advertencia. Humíllate y reconoce que todo lo que tú tienes, el reino, poder, influencia, posesiones, todo lo tienes porque Dios te lo dio. Y Él es soberano. No proviene de su propia creación. ¿Qué crees que hizo el rey Nabucodonosor? ¿Crees que hizo caso? Desafortunadamente no hizo caso. Les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces tú has recibido consulta sabia? Que han hablado contigo sobre algo en tu vida. Te dan verdades. Cosas que tú reconoces que sí es cierto. Pero sin embargo tú no quieres hacer caso. ¿Cuántas veces te dicen, ten cuidado, toma esto en mente, considera esto, coge este camino, no hagas eso? Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos lo que nosotros queremos. Yo creo que todos nosotros hemos estado ahí antes en un punto u otro en nuestras vidas. Sabiendo que, mira, yo sé que no debo hacer esto, pero que lo quiero tanto. El rey Nabú no quería humillarse. Nabucodonosor, el rey Nabú, me sale a veces y a veces no me sale. No prestó atención a la advertencia. Así que Dios lo juzgó como el sueño había declarado. Ahora, en ese sueño, el árbol era el rey Nabú y se cortó. Y mira lo que dice Daniel capítulo 4, versículo 33. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águilas. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Qué consecuencia? Que de momento el árbol representaba que todo el mundo en esos tiempos, todo reino reconocía que el rey tenía todo el poder. Que no había influencia como la influencia de él. Que no había, nadie proveía para su reino como lo hacía el rey Nabucodonosor, el rey Nabú. Y Dios lo llevó a sus rodillas, comiendo como un animal. Y no solamente eso, le quitó la salud mental. Duró así por 7 años. ¿Se puede imaginar eso? 7 años.
Y cuando se terminaron esos 7 años, cuando se le restauró la cordura del rey, finalmente él se postró y se humilló antes de Dios. Ahora, antes de terminar de desempacar qué fue lo que Dios hizo con el rey Nabú, cómo terminó todo, quiero hablar con ustedes sobre cómo nos impacta estos atributos prácticamente. Cómo es que la soberanía y la bondad de Dios impactan nuestras vidas prácticamente todos los días. Recuérdate que lo que pensamos de Dios informa todo lo que hacemos en nuestra vida, informa cómo respondemos a las circunstancias del mundo. Ahora, nosotros no podemos controlar lo que nos va a suceder en este mundo, pero sí podemos controlar cómo vamos a responder. Lo que Dios nos revela nos ayuda a responder a todas las cosas que has vivido, que estás viviendo y que vas a vivir. Empezando primeramente con la preocupación. Todos nos preocupamos de algo. Muchas veces es nuestra primera reacción. La soberanía elimina todo motivo de preocupación. Podemos descansar en el hecho que Dios realmente puede obrar por nuestro bien, especialmente cuando nosotros no sabemos cómo exactamente Él va a usar lo que está sucediendo. O sea que yo puedo rendir, yo tengo la opción, la decisión de rendir mis preocupaciones. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él está lleno de bondad, bondad en acción. No tengo que preocuparme, lo puedo rendir a sus pies. Santificación. Podemos confiar en la obra santificadora de Dios en nosotros. Cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo Jesús, reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios, que vivió una vida perfecta, que pagó por mis pecados en la cruz del Calvario y que resucitó para crear el camino para yo llegar a Dios. Sí soy santo por la vida de Jesucristo, pero Dios está haciendo una obra en mí. O sea que solamente porque rendí mi vida en Cristo Jesús no quiere decir que ahora no me voy a caer de cara. No. Mientras que estoy aprendiendo cómo creer y seguir a Cristo Jesús, voy a tomar 2 pasos para adelante y 4 para atrás. 3 para adelante y 5 para atrás. Pero Dios está haciendo una obra en mí. Yo puedo poner mi fe en la soberanía y la voluntad y la bondad de Dios, que Él va a llevar a cabo esa obra que Él empezó en mí. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios nos está preparando para la eternidad. Y yo puedo poner mi fe que cuando me caiga de cara, sí te vas a caer de cara. Muchas veces. Pero puedo poner mi fe en Dios, que Él va a terminar esa obra en mí que Él comenzó. O sea que no me tengo que sentir como que, ay, Dios mío, te fallé. Puedo seguir. Dios mío, perdóname. Rindo mi vida todos los días y sigo caminando y Dios sigue obrando. Bondad en acción. Dios está constantemente obrando. No solamente para ti, pero también a través de ti. Control de todo. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios mío, intervenga. Por favor, Dios, haz un milagro. Y quiero que sepan que Dios está en control. Si responde a tus oraciones como tú quieres, o si no responde como tú quieres. Él va a intervenir, Él siempre está en control. Cuando suceden cosas que sobrepasan entendimiento, cuando alguien se muere que amamos y no entendemos por qué, una persona que es buena, ¿cómo va a ser que esta persona que es tan buena se enferma? Dios siempre está en control. Sus pensamientos son más altos de nosotros. Él está llevando a cabo su voluntad para su gloria, su honra y para nuestro bien. Tenemos que poner nuestra fe en su reino, su soberanía y su bondad. Aunque muchas veces no nos hace sentido en el momento. Pero eventualmente Dios te va a dar la bendición de poder comprender las cosas mejor. Estuve hablando con mi hija Abigail y estuvimos hablando sobre mi papá que falleció.
Y ella adora a Papa Bill. Y siempre, como a las 8 de la noche, yo estoy viendo televisión abajo. Y ella siempre viene, me busca, me hace el brazo y ahí se pone en el sofá conmigo. Y me hace las preguntas profundas. Y quiere hablar de Papa Bill, mi papá. Y yo le digo a ella, tú tienes una decisión. Tú tienes la decisión de si quieres estar lamentando sobre su pérdida o puedes reconocer que Dios está en control y que Él es bueno y que lo vas a ver otra vez. Todos tenemos una decisión de cómo yo voy a responder a lo que está sucediendo si yo sé que Dios es bueno. Finalmente yo le dije a ella, yo siempre me enfoco en las buenas memorias de Él y sé que lo voy a ver otra vez. Y pienso más en eso, de la realidad que no está aquí por una temporada. Y dije, mi amor, ¿entiendes? Ella entendió, una niña de 8 años. Pero todos tenemos una decisión de cómo vamos a ver las cosas que nos suceden en el mundo, las pérdidas, las enfermedades, todo. Si lo voy a ver a través de los atributos de Dios o no. Podemos estar seguros en Él. Su identidad habla sobre nuestra identidad también. Yo puedo reconocer que Dios es tan soberano sobre todo, tan bondadoso, que yo soy el objeto de su amor. Y puedo descansar mi identidad en eso. Que Dios es tan bueno, tan soberano, y no hay nada que Él quiere más que yo, que tú, creado en su imagen. Por eso dio a su único Hijo Jesús, porque te ama tanto. Cuando te miras en el espejo, cuando te dudas, cuando te criticas a ti misma o a ti mismo, reconoce que eres el objeto de amor de Dios. Y eso es lo que informa tu identidad. No los valores del mundo, no como el mundo quiere definir quién eres. Mi identidad está en Cristo Jesús y yo soy el objeto de su amor. No hay nada más que Dios quiere. Por eso nos creó en su imagen. Por eso rindió todo por nosotros. Por eso recibimos todo en Cristo Jesús. Eso es lo que informa nuestra identidad. ¿Cómo terminó todo con Nabucodonosor? Cuando empecé hoy el mensaje, le leí algo de Daniel capítulo 4, versículo 34 al 35. Daniel no fue el que dijo eso. Lo dijo el rey Nabucodonosor. Entonces, alabe al Altísimo, honre y glorifique al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pide cuenta de sus actos. Ese es el rey Nabú, hablando de Dios, reconociendo a Dios. Después de esos 7 años, él se humilló ante Dios y compartió esas palabras. Reconoció a Dios, le dio la gloria y la honra. Y mira lo que dice Daniel capítulo 4, versículo 36. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. ¿Se pueden imaginar eso? Más poder, más influencia, más cuando reconocemos que Dios es soberano, altísimo y en control de todo. Que su bondad constantemente está funcionando. Que cuando finalmente llego, no digo que es mi reino dentro de su reino. Cuando finalmente dejo de vivir por mí y vivo por Él. ¿Cuál es la advertencia para ustedes en el día de hoy? Tenemos que aprender cómo buscar el reino de Dios. ¿Qué dice Mateo 6:33?
Primero busca ¿qué? El reino de Dios. Y lo demás será ¿qué? Añadido. Tenemos que aprender cómo buscar el reino de Dios en todo lo que nosotros hacemos. No mi reino, su reino. Cómo prácticamente hacerlo. Estudiando la palabra de Dios. Siendo parte del cuerpo de Cristo Jesús. El hierro afila el hierro. No se aprende de un momento, es una jornada. Buscar el reino de Dios todos los días. Y lo demás será añadido. Reconocer su bondad. Reconocer que Él está en control de absolutamente todo. Su soberanía. Tenemos que responder a este mundo que está en tanto conflicto y vivir de una manera que refleja que somos ciudadanos de otro reino, que somos forasteros. Va a impactar a las personas que te rodean.